Chicos, seguimos con la clase. ¿Están ahí para seguir? Ya, seguimos entonces. Perfecto. Y ahora sí. La medida más famosa de Alan García, en la que marcó un antes y después en su régimen, fue la estatización de la banca privada. García anunciaba que los bancos, las casas de cambio y casas de seguro pasarían al control del Estado. Para el sector empresarial esto era un retorno al infame estatismo de Velasco y decidieron oponerse al gobierno en las cortes judiciales. Apelan en las cortes y comienzan unas luchas con el Estado a nivel del Poder Judicial. El sector empresarial decidió formar una agrupación política en contra del régimen llamado el Movimiento Libertad. Este movimiento estuvo dirigido por el famoso literario Mario Vargas Llosa, quien exigía libertad de inversión y promovía el fin de este gobierno estatista para poder establecer un régimen de tipo neoliberal. Con el tiempo, el movimiento Libertad se convertirá en una fuerza política llamada el FREDEMO, Frente Democrático Moralizador. Muy bien. García, en su desesperación, buscando inversiones, porque ya no tiene inversión extranjera por la sanción del Fondo Monetario, ya no tiene inversión privada debido a que todo el sector empresarial ahora está en su contra por sus políticas estatistas, ¿sí? Tendrá que... y se me olvidaba una cosa. Esto también puede venir en exámenes. Su gobierno, ante la falta de dinero, decidió emitir de manera inorgánica el billete. A esta emisión inorgánica de dinero se le conoce como la maquinita. El Estado, al no tener ingresos y para poder asumir sus gastos en burocracia, decide imprimir dinero sin tener respaldo en el Banco Central de Reserva, sin tener reservas en oro ni divisas extranjeras. Cuando un cuando un gobierno hace esto y emite dinero sin respaldo en reservas de oro, simplemente lo que genera es devaluación monetaria. ¿eh? La maquinita, la emisión inorgánica de billete. El gobierno está en crisis y decide desesperadamente pedir apoyo al Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, préstame plata. ¿Y qué le dice el fondo? Ahora pues, ¿no? Ahora pues, payaso. Si quieres dinero, demuestra que quieres hacer las cosas bien y estabiliza tu economía con un paquete radical de estabilización, con un paquetazo. Y ya sabes lo que implica eso. El gobierno regresa a la ortodoxia, abandona la heterodoxia, regresa a la ortodoxia, aplicando paquetazos. Los precios se incrementan en un 150%, la moneda se devalúa en un 50%. Hijo mío, el resultado de todo esto es una hiperinflación brutal. Ya la inflación no podía detenerse con estas medidas llamadas paquetazos. El resultado es que el nivel de vida de la gente se deteriora a nivel extremo. La moneda estaba tan devaluada que nuestro INTI equivalía más o menos 5.000 INTIs, equivalían a $1. La moneda pierde valor. No sé si han visto ustedes a los venezolanos que a veces regalaban sus bolívares al comienzo. ¿Se acuerdan? Que carecían de valor. Bueno, la moneda peruana estaba así, devaluado como el bolívar. La economía se dolariza. ¿Qué significa? Todo se vendía en dólares. Azúcar, productos de primera necesidad, todo en dólares. Y el Estado termina en bancarrota. El Estado no puede asumir sus gastos en salud, educación, sus gastos en sistema de pensiones. Los profesores no cobraban, los universitarios no cobraban sus sueldos.
por meses, tampoco los médicos, las enfermeras, que se programan en huelgas, las clases paralizadas por meses. ¿Dónde está el profesor? Está en huelga. El Estado peruano había fracasado. Ese es el resultado de querer hacer que la economía funcione según criterios ideológicos. La economía no puede funcionar nunca por criterios ideológicos. Por favor, chicos, que eso entre en su cabeza. Por más bien intencionada que sea tu postura ideológica, por más gente pobre que quieras ayudar, no puedes hacer experimentos en economía. Bueno, pues el resultado, hijo mío, fue un gobierno desastroso. La gente decía, ¿quién nos puede sacar de esta pesadilla? Y pasamos de una pesadilla a otra pesadilla. ¿Quién nos puede sacar de esta pesadilla? Y el llamado a sacarnos de la crisis era Mario Vargas Llosa. Su partido tenía la mayor intención de voto. Pero los partidos políticos ya habían entrado en crisis, los llamados partidos políticos tradicionales, y aparecen los partidos políticos de independientes, de gente que era desconocida, los llamados outsider. Uno de estos primeros outsider va a ser Ricardo Belmont, quien ganaba con un partido completamente desconocido en la alcaldía de Lima, y el segundo outsider que habla de la crisis de los partidos políticos será Alberto Fujimori. Fujimori era decano de la Universidad Agraria, ingeniero agrónomo, de familia japonesa, con su partido Cambio 90, apoyado por el sector evangélico peruano. Sí, eran los partidos evangélicos, los profesores de la universidad, su base social. Su lema, honradez, tecnología y trabajo. La gente comenzó a sentir simpatías por él porque representaba el espíritu del trabajador asiático que sin fortuna llegó al país y se hizo un futuro. Además, si Fujimori ganaba, el Japón nos ayudaría. Mario Vargas Llosa cometió el error que comete un político en carrera, ser demasiado sincero. Dijo lo que iba a hacer en el gobierno, eliminar el sistema estatista aplicando el modelo neoliberal, lo cual implicaba un ajuste radical de precios, un shock, eliminando subsidios, control de precios y alineando los precios a los precios y alineando los precios al estándar internacional. La gente se asustó, la gente no quería probar el shock. Así que la gente votó por Fujimori, quien comienza un régimen que ha sido llamado el decenio del 90 al 2000. Algunos han llamado a este régimen la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar. Porque Fujimori es un líder de la sociedad civil, es un líder civil. Pero en su gobierno contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a cambio de darle amplias libertades para combatir al terrorismo. Fujimori recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes van a ser la base que mantengan su régimen. De ahí el nombre, dictadura cívico-militar. ¿Cuál es el objetivo de Fujimori? Fujimori quería la reactivación de la economía a través de un programa radical de ajuste de precios y buscaba pacificar al país, derrotando al terrorismo. También podríamos decir que tenía un tercer objetivo. Recuerda, 3 objetivos: estabilizar la economía, pacificar el país y reinsertar al Perú al sistema financiero internacional, lo que implicaba hacer paces con los organismos como el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Bueno, pues comencemos con el inicio de su gobierno. Hablemos del factor político. Se me olvidó, su gobierno se caracterizó por una descarada corrupción, una red de corrupción
que se extendía y que comprometía a más de 1.600 personas. Esta red de corrupción era una superorganización criminal dirigida por el asesor y líder del SIN, del Servicio Nacional de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, quien era el cerebro gris del régimen. Sobornaba parlamentarios, dirigía la prensa chicha contra los enemigos del régimen, hacía seguimiento y espionaje a líderes de oposición, era, sin duda alguna, la cabeza de esta terrible red de corrupción que incluía empresarios, oficiales, jueces e incluso narcotraficantes. Ya está. Listo. Sigamos entonces con las primeras medidas de gobierno. Fujimori ciertamente fue un dictador. ¿Por qué? Porque intervino en las instituciones públicas, las copó con los miembros de su partido. El Perú aparentemente era una democracia, era una dictadura con careta de democracia, porque habían elecciones, pero Fujimori ciertamente se las arregló para intervenir con los allegados todas las instituciones públicas, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales, Parlamento, todo estaba controlado por los amigotes del régimen. Su paso para controlar las instituciones fue el autogolpe del 5 de abril de 1992. El autogolpe generado por la oposición al Parlamento. Había una política de impasse, una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo estaba controlado por la oposición, el FREDEMO y el APRA, que se oponían a las políticas del régimen. Fujimori tomó como pretexto para disolver el Congreso la presentación de 120 decretos para derrotar el terrorismo. Pero eran decretos que sobrepasaban las funciones del Ejecutivo y el Congreso obviamente los desestimó, no los aprobó. Fujimori dijo, este Congreso está evitando que yo pueda luchar abiertamente contra la subversión. Congreso obstruccionista. Y en un mensaje a la nación anunció que iba a disolver el Parlamento. Pero no se quedó solo con la disolución del Parlamento. También intervino el Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos regionales. El objetivo era tomar las instituciones públicas por parte del Fujimorismo. Muy bien. La ONU sancionó el golpe y la ONU exigió la convocatoria de inmediata elecciones y Fujimori las convoca, la convocatoria al Congreso Constituyente Democrático. Este Congreso Constituyente Democrático tuvo un defecto terrible. Acá está. El defecto, hijo mío, el defecto grande fue de que el APRA y el FREDEMO no participaron. Y fue un error, porque al no participar ni el APRA ni el FREDEMO, el partido de Fujimori, Cambio 90, ahora llamado Cambio 90, nueva mayoría, copó el Congreso. Y el Congreso estaba bajo su control. Y bajo su control, la Constitución del 93, que es la base jurídica del régimen. Esta Constitución establece el capítulo económico del libre mercado. El Perú establece una economía de carácter neoliberal a partir de ese momento. Permite la reelección presidencial por una sola vez, importante, por una sola vez. Disuelve la bicameralidad, porque hasta ese momento nuestro Congreso estaba compuesta por una Cámara de Senadores y otra de Diputados. Se eliminan ambas cámaras y se establece únicamente la función de parlamentarios. Se establece la pena de muerte para los traidores a la patria, vinculados sobre todo al terrorismo o vender secretos de Estado. Se crean organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, el organismo máximo que establece lo que es legal o ilegal en la Constitución, y se introduce en la figura del referéndum, el plebiscito, para modificaciones constitucionales como la que hizo Vizcarra intentando restablecer la bicameralidad
y evitando la reelección de congresistas. Hace poco hemos participado de un referéndum. Muy bien. Hijo mío, se estableció la constitución del Fujimorismo, que tiene sus partes buenas y tiene sus partes oscuras. Podríamos decir que una de las partes más eficientes de esa constitución es el capítulo económico que establece la economía del libre mercado, que este gobierno quiere modificar para regresar al capitalismo estatal de la Constitución del 79. Es el proyecto de Vladimir Cerrón, la nueva Constitución, que sea básicamente un retorno de la Constitución del 79, cuyo capítulo económico es eficiente, ciertamente. Muy bien, listo. Una vez que hemos entendido la parte política del régimen, ahora pasamos a la cuestión económica. Ya aprendimos cómo se estableció la dictadura con careta de democracia. Ahora pasamos a la parte económica. Fujimori quiere estabilizar la economía a través de un ajuste radical de precios llamado el Fujichok, que es un ajuste radical de precios bajo el modelo liberal ortodoxo. El Perú elimina subsidios, control de precios, elimina tipo de cambio, o sea, el control sobre el tipo de cambio, y anuncia el alineamiento de los precios a la cotización internacional. Esta medida fue anunciada por el primer ministro llamado Hurtado Miller, con la famosa frase que Dios nos ayude. Comparaba la situación del Perú como un enfermo crónico de cáncer que estaba haciendo metástasis por todos lados y que para poder curarlo requería de quimioterapia intensiva y radical, que nuestro estado se iba a sentir peor antes de sentirse mejor, y lanzó esta política radical de shock. Hijo mío, el resultado fue la subida abrupta y radical de precios en un 500% para el combustible y en un 300% para los alimentos básicos. El resultado fue el deterioro de la economía popular, se incrementa el nivel de pobreza entre los sectores más alicaídos de la economía, pero el saldo positivo del shock fue que se redujo la hiperinflación, que llegaba ya a la cifra de 7.000%, se redujo hasta el 5%. El shock fue una medida horrorosa. La gente sufrió durante estos años, pero es el precio que hay que pagar cuando la economía se dirige por criterios ideológicos. Les estoy diciendo, por favor, que no los engañen, que no los manipulen. Sé que ustedes quieren cambiar el mundo, jóvenes. Pero a veces la cura resulta peor que la enfermedad. Muy bien. Bueno, pues, por otro lado, Fujimori lanza el llamado consenso de Washington. Gracias al economista Hernando de Soto, se entrevista con los grandes funcionarios del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Estados Unidos, en Washington. Y en el consenso de Washington, vamos a colocar acá, se establecen los nuevos lineamientos para la economía peruana, el llamado ajuste estructural. El Perú se compromete a promover la inversión extranjera, el Perú se compromete a hacer una reforma tributaria y monetaria, el Perú se compromete a privatizar empresas, el Perú se compromete a adoptar el modelo de libre mercado, el Perú se compromete a pagar paulatinamente su deuda externa. Con estas medidas, el Perú es reinsertado al sistema financiero y regresan las inversiones. Esto vino acompañado, hijo mío, con una serie de medidas importantes, como por ejemplo la reforma tributaria, se reorganiza la SUNAT. Aquí está. Esto vino acompañado también por una reforma monetaria. El INTI es suprimido por el Nuevo Sol. ¿Contás Nuevo Sol?
Bueno, vino con una reforma también dentro del BCR. El BCR se convierte en un organismo autónomo del poder político, obteniendo independencia para que la política y la ideología no se meta en la economía, por Dios. Muy bien. Debes saber que todo esto vino con nueva legislación. Vino una famosa legislación de estabilidad tributaria. Legislación de estabilidad tributaria. Como nadie quería invertir en el Perú, bueno, hay que hacer una medida para que venga la inversión. ¿Y qué hizo? Nos comprometemos a no modificar los impuestos y los contratos por 20 años. ¿Y qué dijeron las empresas extranjeras? Yo voy al Perú. Y vino Yanacocha, y vino Antamina, y comienza el cuarto boom exportador de nuestra historia. En nuestra historia hemos tenido diversos boom, como el boom del guano, el del azúcar y el del algodón, el boom pesquero. Pero hijo mío, este es el cuarto boom, que es el boom minero. La minería genera, pues, el área que de lejos genera mayor ingreso al país. Ir contra la minería es como meterte un balazo a los pies. Es el área que genera mayor ingreso per cápita. De lejos nada se acerca a los ingresos de la minería. Ciertamente las mineras que llegaron comenzaron a depredar el medio ambiente y comenzaron a desarrollar políticas nocivas de contaminación que afectaron las formas de vida de las comunidades campesinas del entorno. Pero todo esto se puede negociar, todo esto se puede negociar para que las empresas respeten el medio ambiente y promuevan más obras en la zona. Muy bien. Pero prescindir de la minería es una estupidez. En vez de minería, agricultura, qué tontería. Eso es demagogia populista para engañar a campesino desinformado y a muchachito universitario de los primeros años. La agricultura nunca ha generado un ingreso per cápita para el Perú. La única agricultura que fue una agricultura fuerte de ingresos es la agroexportación, que requiere grandes capitales en manos de grandes inversionistas, los latifundistas de la oligarquía. Pero los campesinos con su mediana y pequeña empresa jamás van a generar la cantidad de ingresos que desarrolla la minería. Como te digo, la agricultura de exportación no la desarrolla el campesino, sino el empresario privado, con estos grandes y gigantescos latifundios. Así que, hijo mío, ir en contra de la minería es no saber la realidad del país, es estar ideologizado nomás. Hay que promover una minería responsable que respete el ambiente, que brinde apoyo y trabajo a las comunidades. Pero prescindir de ella es porque no estás pensando con la cabeza, estás pensando con el corazón. Muy bien. Por otro lado, hijo mío, debes saber de que en esta época, bueno, ya el Perú reflotó su economía. Así que a Fujimori se le puede dar por mérito reflotar la economía, por demérito la dictadura y la corrupción. Listo. Sin embargo, Fujimori comienza con las privatizaciones, a vender todas las empresas deficientes, todas, mira cómo cae la inflación. ¿Ves? A vender todas las empresas deficientes. Y se vendió entre el Perú, se vendió una empresa española llamada Telefónica, que nos pagó mucho más que el precio que el Perú pedía. Nos pagó mucho dinero. Y el Perú empezó a tener, por fin, fondos. Y toda esa plata, producto de las empresas vendidas, van a comenzar a engrosar las arcas del Estado para desarrollar en el futuro programas sociales. Lamentablemente nuestro Estado es corrupto y buena parte se fue en corrupción. Bueno, ya. Y comenzó el despido masivo. Había 670.000 empleados públicos. Hay que votarlos, pues se los despide, pues no. Si no tienes plata, ¿cómo vas a mantener tanta burocracia? Y despidió masivamente a la burocracia. ¿Y qué hizo la burocracia? Despedida,
huelgas y protestas en el SOTE y en la CGTP, protestas como cringe. Y para poder evitar que estas protestas inestabilicen el país, Fujimori estableció lo que llamamos, hijo mío, la liberalización del transporte. En transporte público fue liberalizado y se permitió que aparezcan empresas chicha, empresas que traían ómnibus de segunda de Asia y se le dio concesión de rutas para poder generar un transporte rápido y con mucha oferta. El plan de Fujimori era que toda la gente desempleada se refugie en el sector transporte. Liberalizado el transporte y con la importación de vehículos de segunda, se podía tener pasajes bajos porque había combis y cúster por todos lados. Antes tú tenías que hacer colas en el Enatu y tenías que hacer colas de media hora para tomar un carro. Ahora no, cúster y combis por todos lados, pero también vino la terrible informalidad en el transporte y el caos vehicular. Aparecen las legendarias Orión y el Chosicano, con los respectivos accidentes de tráfico y con todo el sistema de explotación en el transporte que esto implica. Fujimori privatizó el sistema de pensiones, permitiendo la llegada de las abusivas AFPs, recontra abusivas. El negocio más rentable del mundo, quedarse con la plata de los trabajadores, invertirlos y si lo va mal el trabajador asuma la pérdida. Por eso es que últimamente, sobre todo con la pandemia, se ha permitido que la gente saque su dinero de las AFPs. Muy bien. La derrota del terrorismo. El terrorismo, hijo mío, era un flagelo para el país. Y al final del gobierno de García, y hay que decirlo, es el gobierno de García que le crea la DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo, y dentro de la DINCOTE, que formaba parte de la policía, el GEIN, el grupo de inteligencia. Y fue el GEIN, el grupo de inteligencia, el que logra la captura de Abimael Guzmán con la Operación Victoria. Ya te conté que se capturó al director de la Academia, César Vallejo, y se le dice, aquí está tu esposa, aquí están tus hijos, se van a la cárcel por miserable terruco. Y el tipo se quiebra y decide negociar con las autoridades y dice las casas donde se reunían el Politburo de Sendero. En una de estas casas, que el Estado, que la policía y que el grupo de inteligencia interviene, se encuentra un video donde por primera vez se puede ver el rostro de Imael bailando la zorba griega. Por fin se sabe la captura del monstruo y se establece su captura. Millones para la persona que dé información de dónde estaba este vil genocida. Finalmente, por informes, hay una casa en Surco, que es la candidata para tener guarecida al cachetón, como decía Abimael, y la Operación Victoria interviene. Y con la famosa frase, perdiste cachetón, apuntándolo, es capturado. Se captura a Abimael, a su mujer, que era Eleni Panaguirre, se captura a los principales cabecillas del Politburo de Sendero, y se lo presenta con ropa de reo norteamericano, con la ropa del reo del monopolio, se lo presenta. Y el tipo dijo, ¿no? Me podrán capturar, pero lo de acá no muere. Y tiene razón, esta ideología tan vil sigue viva, sobre todo en jóvenes desinformados. Pero bueno, serán cosas que ustedes tendrán que aprender por su propia experiencia. Sendero sigue vivo, reclutando niñitos de la selva, privándolos de sus libertades, ideologizándolos en la lucha armada del militarizado Partido del Perú Sendero Luminoso, al mando de los Quispe Palomino. Muy bien. Según la tesis fiscal, Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, sobre todo este último, fue a la zona del Braen y tuvo entrevistas con los dirigentes de los Quispe Palomino para financiar un grupo político
que permita la llegada del poder de un partido con esta ideología. Esa es la tesis fiscal. Esa es la tesis fiscal. Que Bermejo es el brazo político de Sendero Luminoso. Esa es la tesis fiscal. Muy bien. Bueno, ya, sigamos. Debes saber, por otro lado, que finalmente el terrorismo es vencido, Víctor Polay es recapturado y, bueno, pues ya acabé con la derrota del terrorismo, pero el Estado también comete violación a derechos humanos. El grupo de inteligencia le informa a Fujimori de que hay senderistas en una fiesta en Barrios Altos, en una pollada del primer piso, y envía un grupo paramilitar, el grupo Colina, el grupo de la muerte, que ingresa y le mete bala a los que estaban ahí. Mueren 15 personas, entre ellos un niño de 7 añitos, y ninguno era terruco. Todos los terrucos estaban en el segundo piso. Mala información, violación a derechos. Lo mismo pasa en el caso de la Cantuta, donde un profesor y alumnos son señalados como subversivos, capturados, secuestrados, ejecutados y enterrados en las playas de Cieneguilla. Pero luego se demostró que ni el profesor ni los alumnos pertenecían al movimiento subversivo, así que otro error de información, gente inocente muerta, y por eso Fujimori está en la cárcel. Por eso está en la cárcel y está bien metido en la cárcel, en mi opinión, está bien metido en la cárcel. Muy bien. Bueno, por otro lado, debes saber que al finalizar su primer gobierno se da la guerra del Cenepa, la guerra contra Ecuador, la guerra del 95. En esta famosa guerra, Ecuador ingresa una vez más al territorio peruano con su objetivo de controlar básicamente la zona alta del nacimiento del río Comaina. Esta región también se conoce como la región de Tiwinza, la zona de acá. Tiwinza. El gobierno peruano, al enterarse de esto, envía sus aeronaves, helicópteros, pero estas son derribadas por la Fuerza Antiaérea Ecuatoriana, comenzando el último conflicto llamada la Guerra del Cenepa. Se van a dar importantes enfrentamientos entre las tropas peruanas y ecuatorianas en lo que viene a ser Tiwinza, Cueva de los Tallos, entre otras zonas. Este conflicto iba a ir para más, pero una vez más quienes intervienen, la OEA. Interviene la OEA y ordenan la desmilitarización de la zona. Los países garantes promueven un acuerdo y un cierre definitivo de fronteras que va a llegar con el Acta de Brasilia. El conflicto llega a su fin con la paz de Itamaraty, que es un armisticio promovido por la OEA. Pero el acta que cierra este conflicto fue el Acta de Brasilia, que cerró fronteras definitivamente, permitiendo a Ecuador tener 1 kilómetro de territorio peruano, un enclave. Este pedacito que está acá le pertenece a Ecuador, pero Ecuador no puede construir puestos militares ni puede tener centros poblados en ese kilómetro porque únicamente está reservado para actos conmemorativos para honrar a los muertos de su país fallecidos en este conflicto. Así como es como una especie de cementerio patrio para Ecuador. Es hectárea de territorio dentro de nuestro país. ¿Eh? Muy bien, es una especie de cementerio patrio. Ya está. Hijo mío, uy, acá faltan más cosas. Allá. Segundo gobierno. El segundo gobierno de Fujimori, hijo mío, tiene por característica el desarrollo de programas sociales para ganarse el apoyo de los más pobres, como el programa, por ejemplo, el PRONA. No sé si ustedes recibieron alguna vez desayunos del PRONA. Te daban tu pancito del PRONA.
Muy bien. Pero bueno, aparte de sus programas sociales, se da un evento famoso, la toma de la casa del embajador japonés en Perú. El embajador japonés tenía su casa en San Isidro, se estaba celebrando el santo del emperador japonés, habían más de 800 invitados y un grupo de emerretistas dirigidos por Néstor Serpa Cartolini, camarada de Evaristo, asaltan la casa capturando a los rehenes. Como no podían controlar tantos rehenes, liberan a muchos presos, quedándose más o menos con 70. Entre los presos liberados estaba la mamá del mismísimo Fujimori. Se les pasó a los emerretistas. Si capturaban a la madre, tenían al presidente cogido del cuello, pero se les pasó. Entre los presos también estaba Alejandro Sagasti y Alejandro Toledo. Francisco Sagasti y Alejandro Toledo. Muy bien. La crisis de los rehenes fue terrible, duró meses, pero finalmente un comando decidió ingresar a la embajada cavando una red de túneles subterráneos, una red de galerías como las que hay en el santuario de Chavín de Huántar. Y por eso llamaron a esta operación Operación Chavín de Huántar, donde ellos ingresan, entran a la embajada, salen de las fosas del subsuelo y masacran a los tarrucos. Los matan a todos. Lamentablemente muere un comando cumpliendo con su misión y muere un rey. Listo. Debes saber que en este segundo gobierno, Fujimori justifica su segunda reelección con la ley de interpretación auténtica. Por favor, miren esta línea de tiempo. Chicos, ¿están entendiendo hasta ahí todo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pregunto. ¿Vamos bien? Ahí está Germán, ahí está Ángela. Fíjate, esta línea del tiempo, en el 90, Fujimori logra su primera elección. En el 95, Fujimori se presenta en su primera reelección, derrotando al candidato Javier Pérez de Cuellas. Y en el 2000 ya no podía postular, pues, porque sería su segunda reelección. Y la segunda reelección no está permitida por la Constitución. Pero la ley de interpretación auténtica que decía que desde la Constitución del 93 entra en vigencia el tema de la reelección, que su elección del 95 sería su primera elección desde la vigencia del 93 y su postulación en el 2000 sería su primera reelección, o sea, obviabas lo de acá. ¿Se entendió? Y con la ley de interpretación auténtica, hijo mío, se justificaba su segunda reelección presentándose pues como la primera, bajo la vigencia de la Constitución del 93. Se presenta y derrota a Alejandro Toledo del Partido Perú Libre con evidente fraude electoral. Evidente fraude electoral. Alejandro Toledo desconoce esto y llama a una protesta conocida como la Marcha de los Cuatro Suyos, donde de distintas partes del país llegaron personas en oposición al régimen. La gente ya no le tenía miedo a las Fuerzas Armadas y públicamente comienza una marcha durante 28-29 de julio. Enorme, gigantesca, con destrozos públicos. Se incendian distintos ministerios, hijo mío, se dan cientos de capturados, hay destrucción de la propiedad pública. Fue una de esas marchas fuertes. Toledo, me acuerdo que en su campaña hacía su campaña con su vincha en la cabeza. Y cuando tú veías a Toledo, que tenía todo el Perú profundo marcado en su rostro, la gente decía, por Dios, ha regresado Pachacútec. ¿Cómo no olvidar esas frases de Liencar? Gringuitos de Miraflores, ustedes le tienen miedo a mi cholo sano y sagrado. Hasta ahora me acuerdo. Dios mío, esas frases
que pasarán para la histeria peruana. Muy bien. Pero hijo mío, lo que se tumbó Fujimori fue la presentación del primer Vladivideo, presentado por el congresista Fernando Olivera, donde se veía a Vladimiro Montesinos y Alberto Curi. Este le daba fajones de billete a cambio de que este líder de oposición se pase al bando fujimorista en el Congreso. Había más Vladivideos con líderes de medios de prensa, con oficiales del ejército, con distintos empresarios. Vladimiro Montesinos dirigía la red para criticar a los enemigos del régimen, los diarios chichas, la prensa amarillista como el Chino. Había el Chino, ¿qué más había en esa época? No me acuerdo ya. El Ajá. Diarios que se parecen mucho al Trome actual. Diarios chicha. Muy bien. Y debes saber, hijo mío, que el Vladivideo fue la gota que derramó el vaso. Vladimiro Montesinos escapa a Panamá, Fujimori finge perseguirlo. Fujimori aprovecha una reunión de líderes en Brunei y sale del país. Y de Brunei se va a Japón y de Japón renuncia por fax a la presidencia peruana. El Congreso no acepta su renuncia y lo declara vacante, lo vaca por incapacidad moral permanente. Así terminan los 10 años del Fujimorismo. Una época de mucha corrupción, ciertamente, dictadura, violación a derechos humanos, pero también de recuperación de la economía, pacificación del Perú y reinserción al sistema bancario internacional. Así que el gobierno de Fujimori tiene luces y sombras. Por eso es que hay mucha gente que lo sigue añorando y hay gente que lo desprecia profundamente. Luces y sombras, como todo lo que existe en esa realidad. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Oh. Llegamos a la última PPT, chicos. Llegamos a la última. ¿Cómo vamos? ¿Se va comprendiendo? Repito algo. Sí puedes, Yanira. Sí puedes, Yanira. Sí puedes. Sí puedes. Y ahora sí. El Congreso elige interinamente a Valentín Paniagua de Acción Popular. Su gobierno representa el retorno a la democracia. Durante su gobierno se crean los juzgados anticorrupción para poder procesar a todos los funcionarios que se enriquecieron en la época del fujimorismo. Durante su gobierno el Perú firma los acuerdos internacionales del Pacto de Santa Fe, comprometiéndose a respetar los derechos humanos. Los derechos humanos. Durante esta época el Perú decide crear una comisión que se encargue de estudiar las causas estructurales que permitieron el surgimiento del fenómeno subversivo terrorista, la Comisión de la Verdad. Esta comisión investigó las causas del terrorismo, que son la pobreza, el abandono de la población, la corrupción del Estado y el incremento de la ideología marxista. Debes saber que según el informe de esta comisión, en la violencia armada contra los grupos terroristas mueren 69.000 peruanos, casi 70.000, y el 60%, casi 40.000, son culpa de Sendero. Así que Abimael Guzmán es el responsable de la muerte de 40.000 peruanos, el peor genocida que ha visto nuestro país. Qué lindo es el socialismo. Por otro lado, hijo mío, debes saber de que se firma el primer contrato para la explotación del gas de Camisea. Este es Valentín Paniagua, el único presidente desde los 90 que no ha sido procesado ni ha sufrido prisión por corrupción. Y no lo elegimos, lo que significa que nosotros elegimos hasta las caiguas a nuestros presidentes. Alejandro Toledo gana las elecciones con apoyo de la izquierda, y a la izquierda le dan grandes ministerios, como el Ministerio de la Mujer,
el Ministerio de Educación se lo da a la izquierda. Pero Toledo representa la continuidad del modelo neoliberal. Él hace las famosas reformas neoliberales de segunda generación, entre las que sobresale los TLCs, firmados con Estados Unidos y después con China, los famosos tratados de libre comercio. Toledo inicia una política de reactivación económica en la que el Perú vuelve a reactivarse en tanto a la agricultura. Su famosa política suspendió todo atisbo de reforma agraria, permitió que la propiedad privada y extranjera regrese sobre la tierra. Y hoy en día se han formado una nueva acumulación de propiedades. Hoy en día las grandes empresas son dueñas de las grandes tierras agrícolas del país, como el Grupo Gloria. Pero también es cierto que en esta época se reactiva la agroexportación peruana. Vendemos cafés, paltas, espárragos y comienza un ciclo exportador gigantesco, vinculado al crecimiento chino. China se convierte en nuestro principal destino de exportaciones y tenemos un crecimiento económico brutal en esta época. Pero también tiene su parte oscura. Toledo era malo en política, lo critican por el caso Saraí, su hija no reconocida. Lo critican por el avión parrandero, ya que le gustaba mucho el trago, etiqueta negra y azul. Lo critican por su supuesto romance con una policía llamada Lady Verdales. Me acuerdo que en el programa de JB y Carlos Álvarez sacaban el caso de Toledo enamorado de Lady y pasaba pues un hombre que hacía de Lady Verdales y gritaba Lady, desesperado por ella. Qué buenos sketches. Protestas sociales, como por ejemplo, ojalá vuelva, hermano. Protestas sociales terribles como el Arequipazo y el Andahuaylazo. El Andahuaylazo es por Antauro Humala, donde este hombre se oponía a las políticas liberales del gobierno, el cual daba concesiones de minas a empresas extranjeras, y Antauro Humala asalta el cuartel de Andahuaylas matando policías y ya salió libre, ¿no? El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que ya te mencioné cuál es el informe final, programas como Vivienda, dirigido por Techito Bruce, el programa Huascarán para crear Internet en los colegios de provincia, la carretera interoceánica construida por Odebrecht, y en la que Toledo coimea 25 millones de dólares a favor de él. Plata sucia. Muy bien. Toledo representa el retorno a la democracia, representa un periodo de gran crecimiento económico. Torpe en la política, supo desarrollar programas sociales importantes, pero su gobierno no se salvó de la rica corrupción. Acá están todos los presidentes en prisión, en Estados Unidos, investigado y ahora se suicidó, investigado, con prisión preliminar en casa. Hijo mío, la corrupción nos corroe de manera horrible. Muy bien, ya está. Se acabó. Vamos a dictar las claves y te doy gracias por haberme acompañado a lo largo de todo este ciclo. Gracias por haberme aguantado, chicos, en mis tonterías y estupideces. Ahora sí, dictamos las claves con mucho sabor. A ver, clave número uno. Número uno, la clave es, no llores, Yadira. Uno es C. Clave número dos, adherencia, mesa. Clave número tres, cachudo. C de cachudo. Clave número cuatro. Bueno, la cuatro la dejo después. La clave cinco es casa.
En la clave 4 hay una corrección que debo señalar. Clave 4. Vamos. Velasco, tenemos aquí, hijo mío, la huelga policial del 75. La huelga policial y los saqueos. Fujimori derrotó a Javier Pérez de Cuellar en las elecciones del 95. Paniagua, contrato con la compañía holandesa Shell y los contratos de Camisea y Toledo, construcción de la Panamericana. Esa es la corrección. Por favor, hagan la corrección. Fíjense cómo es la verdadera línea. Hagan esa corrección y ya está. Muy bien. Sí, bien hasta Toledo. Chicos, muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Se me cuidan mucho. La siguiente semana tenemos una especie de repaso con un montón de preguntitas tipo examen. A la siguiente semana es full repaso y ese día ustedes tienen que venir filudo con sus preguntas, que es un día donde vamos a hacer full preguntas, full interacción. Ya pues chicos, entonces la siguiente semana un repaso final y nos estamos viendo. Un abrazo para todos, se me cuidan mucho y a seguir estudiando, ¿eh? Listo. Nos vemos, Yadira. Gracias también. Chao, Clarita. Chao, Ricardo. Chao, Ángela. Chao, Geraldine. Chao, Germán. Y nos vemos, Camila. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Estoy esperando 3 y 5 para poder salir a la hora oficial. Muy bien, se me cuida mucho. Bueno, ojalá que vuelva el especial del humor, porque la verdad, Carlos Álvarez y JB separados no tienen buen desempeño. Cuídense mucho. Un abrazo.